Buenas noches a todos, estimados alumnos. Vamos a continuar con la materia, el avance de la materia, y vamos a hablar hoy de lo que es la extradición. ¿Qué es extraditar? ¿A qué se refiere cuando hablamos de extradición? A ver, ¿qué entienden ustedes por extradición? ¿Qué entienden? Adrián, adelante, por favor. Es enviar a una persona para que sea juzgada por la justicia de otro país o jurisdicción. Perfecto, muy bien, eso es extradición. ¿Qué más es extradición? ¿Por qué se hace la extradición? ¿Para qué, mejor? A ver, vamos. ¿Para qué se extradita a alguien? ¿Qué busca la extradición? Para que sea juzgado en el país, profe. En el otro país. Muy bien. Marcel. Según las, Marcel perdón. levantó la mano. Levanten la mano porque si no me van a hablar en estéreo. Marcel, adelante. Para juzgar un delito cometido, doctor. Ya, ahora sí. La dama que estaba hablando, le escucho. Sí, doctor, es un procedimiento judicial por el cual se juzga, ¿no?, a la persona condenada por un delito, pero en determinado lugar o país. Para eso se extradita, ¿no? Hay algo que hay que aclarar antes de pasar, y es que no solamente las personas condenadas pueden ser extraditadas, sino también para que sean juzgadas, como todos han dicho. Entonces, conceptualizaremos y diremos que la extradición es un procedimiento de cooperación internacional que busca, ¿verdad?, evitar que las personas que han cometido, han cometido un delito en un país queden impunes por haber escapado a otro país. Eso es lo que busca la extradición. Evitar que ese sujeto que cometió un delito en un país X y escapó a otro país, pues quede impune de ese delito cometido, como ustedes mismos han dicho, es decir, que los procesen, que se pueda procesar al sujeto por la comisión de delitos. Ok, ahora, ¿cuáles son las fuentes de la extradición? ¿De dónde surge la extradición? Primero, surge de los convenios y tratados internacionales. Segundo, surge de la ley. Y tercero, del principio de reciprocidad. Los convenios y tratados internacionales obviamente son aquellos tratos que se hacen entre países para dar origen a la extradición entre esos países, ¿verdad? Se ponen de acuerdo ambos países para decir, bueno, yo te entrego con este procedimiento y este tipo de casos y tú me entregas estos otros. La ley, tenemos nuestro Código de Procedimiento Penal que rige o regula la extradición y está a partir de los artículos 149 al 159. Y el principio de reciprocidad se refiere a que cuando no hay un tratado internacional, no hay un tratado o convenio de extradición, se puede hacer un favor, para que me entiendan. La reciprocidad es hacerle un favor al otro país a cambio de algo. Es decir, se le entrega al sujeto a ese país, con tal de que ese país entregue algo a cambio, ya sea otra persona o algún tipo de relación internacional, alguna situación de relación internacional. ¿Ok? Entonces, de ahí surge, esas son las fuentes de la extradición. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para la extradición? Y estoy avanzando conforme al Código de Procedimiento Penal, pueden ir constatando ahí. ¿Cuáles son los requisitos para la procedencia de la extradición? Pues primero, que la conducta sea delito en ambos países. Segundo, que la pena, la sanción que se pueda aplicar para el delito por el cual se está pidiendo la extradición tenga prevista en la ley mínimo 2 años, como mínimo 2 años o más. 2 años o más cuando el sujeto a ser extraditado es extranjero, vale decir que no es boliviano. Pero si fuera un boliviano al que quieren llevarse, el mínimo que tiene que tener esa sanción es más de 2 años. No sé si me entienden. Les pongo un ejemplo. A ver, el delito de estafa dice de 1 a 5 años la sanción. ¿Se puede extraditar por estafa? Pregunto. ¿Se puede extraditar por estafa, sí o no? Vamos. Doctor, sí. Dijo, doctor? A ver, alguien Sí, habló. La dama primero, adelante. perdón, doctor, sí. Adelante. Sí, usted nos dice que se puede extraditar a un extranjero cuando se trata de 2 años. Si es 5, sí se podría extraditar. Y si fuera boliviano, entonces tendría que tener más años, ¿verdad? Más Claro, cantidad de años en pena. pero escúcheme, el requisito de procedencia es que el mínimo sea de 2 años o más. Y les estoy diciendo que la sanción de la estafa es de 1 a 5 años. Entonces,
¿Se puede extraditar o no? No se pudiera, ¿no? No se podría extraditar. ¿Por qué? Porque si la No. sanción para estafa es de 1 a 5 y el requisito que la ley me exige es que sea el mínimo, no 1, sino de 2 en adelante, no podría. No es lo que se pueda aplicar, porque aquí me dirán, es que también, si se lo extradita por estafa, se le puede dar un mínimo de 2. No, el requisito es que la ley prevea ya que como mínimo tenga 2 años o más para extranjeros o superior a 2 años para los bolivianos. No sé si me han entendido. Si alguien no ha entendido, me avisa. Vuelvo a repetir. Ahora, ¿qué otro requisito es para la procedencia de la extradición? Eso es cuando el sujeto todavía está en proceso, es decir, en proceso de ser juzgado, en procesamiento. Está siendo procesado. No hay sanción, pero la sanción que se prevé tiene que tener mínimo 2, máximo lo que sea. No hay problema. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el sujeto ya ha sido condenado y estando condenado ha escapado hacia Bolivia? Se lo puede extraditar siempre y cuando le falte por lo menos 1 año de condena por cumplir. Si el sujeto fue sentenciado, vamos a pensar, a 20 años y ha cumplido 19 y escapa hacia Bolivia, ¿se puede extraditar o no? Ya ha cumplido 19, ¿se puede extraditar o no? ¿Sí se puede? ¿Sí se puede o no? Pregunto. A él lo han sentenciado a 20 años y ya ha cumplido 19 años. ¿Se puede o no se puede? Le falta 1 año por cumplir. Le falta 1 año por cumplir. No se puede, porque doctor. le falta un año. No se puede, doctor. ¿Por qué no, No se se puede? puede. ¿Por qué no se puede si le falta 1 año por cumplir? Si le falta 1 año como mínimo por cumplir, sí se puede. Cuando le faltan 11 meses, 29 días por cumplir, ya no se puede. O sea, menos de 1 año. Aquí le falta 1 año por cumplir. 1 año o más por cumplir. Quiero que entiendan. Dice la ley que cuando por lo menos le falte 1 año por cumplir, sí se extradita. Es procedente la extradición. Si le faltan 11 meses, 30 días, o perdón, 29 días, porque vamos a pensar que los meses son de 30. Le falta 1 día para cumplir para cumplir el año, no importa, ya no se extradita. ¿Entiende? Por debajo de 1 año no se extradita. Igual a 1 año o más, sí se extradita, porque la ley es muy clara. Leamos para que me entiendan mejor. Tal vez no me estoy explicando bien. Dice en el artículo 150, la extradición de una persona para el cumplimiento de una pena en el estado requiriente será procedente cuando quede por cumplir por lo menos 1 año de la condena. Eso dice la ley. Si le queda 1 año o más por cumplir, pues puede ser extraditado. Procede la extradición. Ahora, muchas veces, aunque se cumplan los requisitos de procedencia, se torna en improcedente la extradición, aunque la conducta sea delito en ambos países, que igual tenga la pena igual o superior a 2 años, etc. ¿Cuándo? Cuando se sabe que ese sujeto va a ser procesado por su opinión política, por cuestiones de raza, de sexo, de religión, de nacionalidad, de origen étnico, de preferencia sexual, de libertad de pensamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? O también se tornan improcedente cuando se sabe que va a ser torturado, que va a ser sometido a tratos crueles, inhumanos. Inmediatamente, aunque se cumplan los requisitos de procedencia, se sabe que va a ocurrir esto, pues no procede la extradición. Es más, se le da un asilo, ¿verdad? Se lo cobija en el país. ¿Por qué? Porque se supone que no se puede sancionar o perseguir jurídicamente a las personas por cuestiones políticas, por cuestiones de preferencias sexuales, por cuestiones de religión, de nacionalidad, de color de la piel, de origen étnico, etc. ¿Ya? Además, tampoco se puede extraditar cuando ya en Bolivia se lo ha juzgado por esa conducta, por ese delito. Cuando ya se lo ha juzgado en Bolivia, porque hemos dicho, recuerden en la anterior clase, que se puede juzgar en Bolivia a una persona, aunque el delito haya cometido en otro país, siempre y cuando haya escapado a Bolivia, y hay otros requisitos más. Si ya se lo ha juzgado y resulta que salió absuelto, y las víctimas que vienen del otro país dicen, no, es que no estamos contentos con la justicia boliviana, pedimos la extradición, no se lo puede enviar porque ya fue juzgado. En base al principio non bis in idem, que significa que nadie puede ser juzgado 2 o más veces por el mismo hecho,
no se lo puede enviar porque ya ha recaído una sentencia, ya sea, no importa si es absolutoria, obviamente, ¿ya? No se puede juzgar. Tampoco se puede, tampoco procede la extradición, aunque se cumplan los requisitos, cuando de conformidad con las leyes, ya sea del país que requiere o del país requerido, el delito por el cual se le prescribe, perdón, se le persigue ha prescrito. ¿Qué es la prescripción? Resulta que el derecho penal y el Estado se autoimpone un plazo, un tiempo para perseguir el delito. Se impone a sí mismo un plazo. Y dice, bueno, no, señores, yo tengo un plazo para perseguir el delito porque no puede ser que se lo persiga de por vida. No se puede, excepto los delitos de corrupción que hoy en día tenemos en la Constitución, ese mandato de que son imprescriptibles. Ahora, ¿qué ocurre? Si es un delito común, que no es de corrupción, y ya ha prescrito, ha vencido ese plazo, pues no procede la extradición. Además, ¿y dónde vamos a encontrar los plazos? Están en el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal y el plazo máximo es de 8 años para los delitos que tengan una pena privativa de libertad cuyo monto superior sea de 6 o más años. Ahí pueden leer eso. Además, tampoco procede la extradición cuando el sujeto ha sido amnistiado, ha sido indultado, es decir, ha sido perdonado, ya sea por el presidente o ha sido perdonado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, aunque se cumplan los requisitos, no procede la extradición. Eso se llaman causales de improcedencia de la extradición. Ahora, ¿qué pasa cuando se sabe que en el otro país que está pidiendo la extradición, el sujeto va a ser sometido o puede ser sancionado a pena de muerte o a cadena perpetua? Pues entonces, Bolivia le pide a ese país que para el caso específico se le imponga máximo 30 años en caso de ser encontrado culpable. ¿Por qué? Por el principio de igualdad. Porque si ese sujeto comete ese delito, por muy grave que sea en Bolivia, son máximo 30 años. Entonces, no se puede mandar a alguien a otro país a que lo maten, pena de muerte, o a que lo dejen en la cárcel hasta que muera, ¿verdad? Eso es cadena perpetua. Entonces, lo que se llama eso, se llama la pena más benigna. Bolivia propone al otro país para que le apliquen máximo 30 años. Es una pena más benigna con tal de poder enviarlo. Caso contrario, no lo envía. Ahora, en muchos casos también, o en otros casos también, ya se ha resuelto por la procedencia de la extradición, ¿ya? Es decir, ya se ha autorizado la extradición, pero se difiere, se suspende cuando concurren ciertas circunstancias. Antes de pasar a eso, dígame, ¿quién resuelve en Bolivia si procede o no la extradición de un sujeto que se encuentra en territorio boliviano, independientemente que sea boliviano o no, hacia otro país? ¿Quién resuelve? ¿Quién dice sí o no? Tribunal Supremo, profe. Exactamente, Pablo. El Tribunal Supremo de Justicia es el que decide si se extradita o no a una persona, ¿ya? Eso se llama la extradición pasiva. La extradición pasiva es cuando a Bolivia le requiere. Entonces, la extradición pasiva ejerce el país al que se le requiere. Y la extradición activa, como su nombre lo indica, la ejerce el país que requiere, el requirente, ¿verdad? Aquel que activa o activamente pide la extradición y el otro pasivamente resuelve la extradición. Vamos a ver el procedimiento enseguida, así que no se preocupe. Entonces les decía, en algunos casos la ejecución se difiere, se suspende. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando se sabe de que el extraditable está gravemente enfermo y corre riesgo la vida, ¿ya? Pone en peligro su vida si se ejecuta la extradición. Por ejemplo, que esté intubado, que esté con COVID, esté intubado, o que se encuentre por un accidente en un estado de coma o por motivos de salud gravemente, tiene cáncer, etc. Ahí lo que se hace es suspender, diferir la extradición hasta que desaparezcan estas circunstancias. Una vez que el ciudadano mejore, ahí sí procede la extradición. Ahí sí se ejecuta más que procede. También se suspende o se difiere, es la palabra correcta, la extradición cuando se trata de una mujer embarazada, ¿ya? O que tenga un niño, menor de 1 año. Entonces, hay que esperar que la señora dé a luz el niño o la niña igual y que ese bebé cumpla 1 año por lo menos.
¿Por qué? Porque obviamente ese niño es otra persona. Aunque esté en el vientre de la mamá, el otro estado no ha pedido su extradición. Por lo tanto, no puede ser extraditada. Pero además se queda la mamá hasta que cumpla un año. ¿Por qué? Porque el niño necesita la protección de la madre. Necesita estar amamantado, cuidado, etc. Y por encima de todo, está siempre el valor de la vida del niño. ¿Ya? Siempre tiene que haber esa protección al niño, está por encima de todo. Entonces, y además, otro motivo de ejecución diferida es cuando el sujeto, la persona extraditable, está siendo juzgado en Bolivia por un delito diferente, por una conducta diferente. Resulta que en el Perú ha matado. Muy bien, puede haber matado también en Bolivia a otra persona. Entonces, primero hay que juzgarlo en Bolivia, cumple su sentencia en Bolivia y recién puede ser extraditado. ¿Está claro hasta acá lo que es la ejecución diferida? Espero que sí. Cualquier cosa ya saben que pregunten con toda confianza. Adelante, Pablo. Pablo, si me escucha, adelante. No entendí bien, profe, ese tema de la extradición de la mujer embarazada. Claro que sí, yo repito. ¿Cuándo? Yo les repito, para todos, por favor, yo les repito. Si la mujer que va a ser extraditada se encuentra embarazada, hay que suspender la extradición, diferir se llama, hasta que ella dé a luz y el niño tenga 1 año de edad. Una vez que el niño cumpla 1 año de edad, se lo entregan al padre o a algún familiar, ¿ya? Y recién se puede extraditar a la madre, ¿ya? Eso es. Ahora, si ya dio a luz y recién llega la solicitud de extradición, hay que esperar que el niño cumpla 1 año, si ya nació antes de la solicitud. Maciel, adelante. Doctor, mil gracias. Nos habló sobre el Tribunal de Justicia, que es el que decide si se extradita o no, y también nos habló de extradición pasiva y activa. Correcto. El pasivo es el requerido, ¿verdad? ¿O estoy mal? Correcto. Y el activo, el que requiere, ¿verdad? Exactamente. Por eso se llama activo, porque activamente, valga la redundancia, ya activa el mecanismo de extradición, mientras que el pasivo es el que decide, nada más. No sé correcto. Gracias, doctor. No, gracias. con mucho gusto. No sé si, Pablo, quedó claro lo que dije de la mujer embarazada. Sí, profe, gracias. Está bien. Ok. ¿Cuál es el procedimiento cuando llega una solicitud de extradición a nuestro país? ¿Por dónde ingresa? Pues resulta que ingresa primero por la embajada del otro país a nuestra Cancillería, ¿verdad? A nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores remite esa solicitud al Tribunal Supremo de Justicia, a la presidencia del tribunal. Inmediatamente el tribunal ordena la detención preventiva del extraditable. Detención preventiva del extraditable por un plazo máximo de 6 meses o de 90 días cuando la documentación que ha mandado ese otro país no está completa. Le da 90 días, pero el sujeto tiene que estar en la cárcel. Además de ello, ¿qué ordena? La entrega de todos los bienes muebles que sean producto del delito al otro país. Los bienes muebles, porque pueden ser trasladados. Los inmuebles no se pueden trasladar, las casas, ¿verdad? Entonces se queda, ¿ya? Se queda. Ahora, la entrega de los bienes muebles. ¿Y qué pasa con el proceso? Pues el proceso inmediatamente es remitido a la Fiscalía General del Estado para que en el plazo de 10 días ellos den su opinión. Ellos emiten una resolución que le llaman requerimiento y dicen, requiero por la extradición o requiero por la no extradición, por la procedencia o la no procedencia. Es una opinión que ellos entregan al Tribunal Supremo. Para eso tienen 10 días. Retorna el proceso al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia tiene 20 días para resolver si procede o no la extradición, para autorizar o no. Entonces me dirán, pero entonces, ¿para qué se lo detiene 6 meses si se supone que 10 días en la Fiscalía más 20 en el Tribunal Supremo son 30 días? ¿Para qué son los otros 5 meses? Pues resulta que ya la justicia, la ley, ya sabe cómo funciona nuestra justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le da un plazo máximo de 6 meses para que pueda resolverse y además tomando en cuenta los 90 días que pueden darse también en caso de que la documentación no esté completa. Ese es el procedimiento para la extradición pasiva, cuando a Bolivia le requieren la extradición de un sujeto que se encuentra en nuestro territorio. Muy bien, ¿cómo se hace la extradición activa? ¿Cómo pediríamos que el señor Murillo venga, se lo traiga de Estados Unidos para juzgarlo en Bolivia? O a
Vamos a ponerlo aquí a, ¿cómo se llama? Gonzalo Sánchez de Lozano. Pues hay dos formas. Una, cuando el sujeto está recién siendo procesado. A ver, por favor, los que tienen su micrófono. ¿Ya? A ver, una, cuando el sujeto recién está siendo procesado. ¿Qué es lo que ocurre? Y otra es cuando ya tiene sentencia. Cuando está siendo procesado, el Ministerio Público, que está investigando el caso, emite una imputación formal. En base al artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, emite una imputación formal. Esta imputación formal es presentada al juez de instrucción cautelar. Se llama juez de instrucción cautelar. Y este juez de instrucción cautelar, primero, declara rebelde al sujeto porque ya se sabe que no está en el país, ya se tiene información. Segundo, ordena la detención, emite un mandamiento de aprehensión, se llama. Mandamiento de aprehensión. Y tercero, solicita la extradición, hace la solicitud de extradición. Con todo esto, el proceso sube ante los vocales del Tribunal Departamental de Justicia. Y estos vocales del tribunal remiten, más arriba todavía, al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo remite a la Cancillería y la Cancillería a la embajada o al otro país, si es que no hay embajada en Bolivia de ese país, remite a ese país. Vuelvo a repetir. Cuando se está todavía en proceso, el Ministerio Público presenta la imputación formal al juez de instrucción, este emite, primero lo declara rebelde, luego emite un mandamiento de aprehensión y luego una solicitud de extradición. Toda esta documental es remitida al Tribunal Departamental de Justicia, luego al Tribunal Supremo, y este envía a la Cancillería o Ministerio de Relaciones Exteriores y este ministerio al otro país a través de su embajada. Eso es cuando se está en proceso. Cuando ya hay sentencia, el juez o tribunal que sentenció, ya lo que hace el mismo trabajo del juez de instrucción. Primero lo declara rebelde, emite mandamiento de aprehensión, luego la solicitud de extradición y esto sube al Tribunal Departamental de Justicia, Tribunal Supremo, Cancillería y la embajada del otro país. Así de sencillo. El procedimiento es muy, muy sencillo. ¿Ya? Entonces, cuando se está procesando, participa el Ministerio Público. Cuando ya hay sentencia, es el juez de sentencia, el juez que sentenció, el que hace lo que cuando se está en proceso hace el juez de instrucción. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta para que continuemos? Bueno, ¿qué pasa cuando hay un concurso de solicitudes? Es decir, cuando llegan varias solicitudes de varios países por el mismo sujeto que va a ser extraditado. ¿Cuál tiene preferencia? La que viene por el delito más grave. Es decir, si en un país el sujeto ha matado y en el otro ha robado, pues el delito más grave es el asesinato. Entonces, tiene preferencia de atención la solicitud de ese país, aunque llegue después de la otra. ¿Qué pasa si las dos solicitudes llegan al mismo tiempo? Tiene preferencia, si las dos solicitudes llegan por el mismo delito, vale decir, ha matado a un sujeto en el Perú y ha matado a un sujeto en la Argentina. Hay dos muertos. Entonces, vale decir que la gravedad de los delitos es la misma. Ahí tiene preferencia la que llegó primero. Vuelvo a repetir. Cuando son delitos diferentes, tiene preferencia el delito más grave. Cuando son los mismos delitos o similares delitos, tiene preferencia la que llegó primero. Ahora, también tiene preferencia de aplicación los convenios y tratados internacionales sobre la ley y sobre el principio de reciprocidad. Primero están los convenios, luego está nuestra ley, aunque sean contrarios, tiene preferencia el convenio o tratado internacional, ¿ya? Recién viene la ley y al final el principio de reciprocidad. Tiene preferencia de aplicación cuando hay un choque entre esta normativa y obviamente el convenio o tratado internacional de extradición. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración hasta acá? Como ustedes pueden ver, la extradición es bastante sencilla, el procedimiento de extradición. Les pido que refuercen un poquito lo que acabo de decirles, leyendo del artículo 149 al 159 del Código de Procedimiento Penal. Son 10 artículos, no es ni una página. Les pido que lean para reforzar el conocimiento que acaban de adquirir. Adelante, Adrián, por favor. Explicó el concepto de preferencia también, el 159. Sí, claro. Acabo de decirles
Dice el 159, y va a ver qué he explicado. En caso de contradicción entre las normas previstas en este código y las estipuladas en una convención o tratado de extradición, será de aplicación preferente estas últimas. Vale decir, tiene preferencia de aplicación, les he dicho, primero los convenios y tratados internacionales, luego recién la ley y al final el principio de reciprocidad. Eso les he dicho, que cuando hay una contradicción, tiene preferencia el convenio o tratado internacional, aunque sea contrario a nuestra ley. María José, adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Una pregunta sobre donde dijo que ejecución diferida de la mujer embarazada. La solicitud de extradición, si es durante su embarazo de la mujer, una vez que dé a luz, recién se la puede extraditar. No, hay que esperar que el niño cumpla 1 año de vida. Ah, Una vez que cumple el niño 1 año de vida, recién se extradita a la mujer y se deja al niño con el papá o los familiares, cualquiera de ellos. Ahora, si no hay papás ni familiares, pues el Estado tiene que hacerse cargo en una casa de acogida, que se llama. Es complicado eso, ¿no? Obviamente, porque ya sabemos cómo funciona el Estado en algunas cosas. Preguntas. doctor, gracias. No, con mucho gusto. Preguntas. Adelante, Jacqueline. Doctor, buenas noches. En este caso de las extradiciones, ¿es necesariamente la solicitud de extradición o se puede también hacer un trabajo de oficio? Cuando se hace un trabajo de oficio, no se llama extradición, ¿ya? Lo que hace el país es expulsarlo al sujeto, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que pasa es que el procedimiento para la extradición es demorado. Entonces, cuando hay una necesidad de entregar a un sujeto a otro país, de oficio, como dice usted, ¿qué hace nuestro país? Pues lo lleva hasta la frontera y lo expulsa. Y al frente lo esperan las autoridades del otro país. Eso es lo que hace. ¿Ya? Se lo deporta, se lo expulsa. Le dice, no, señor, usted no puede estar porque es una persona no grata para Bolivia. Punto. Lo llevan a la frontera, lo ponen en la frontera por la que ingresó y el otro país ya se hace cargo. Eso es lo que ocurre. Es más fácil eso porque, repito, el procedimiento de extradición es muy largo. Si bien no es la palabra largo, sino tedioso. Adelante. Y en este caso, esa deportación, entonces, aplicaría, digamos, a estas personas que están ilegalmente, los venezolanos, la gente colombiana, ¿es a eso que se pudiese aplicar? Si no cumplen los requisitos de migración, sí pueden ser deportados. Tienen que salir del país. Por ejemplo, creo que pueden quedarse solo con 3 meses, ¿verdad? En calidad de turistas. Si ya pasaron los 3 meses, ellos tienen que hacer un trámite para quedarse. Si no lo han hecho, pues pueden ser deportados. Es decir, los llevan a la frontera por la que ingresaron. Aunque sean venezolanos, si entraron por Brasil, porque no tenemos frontera con Venezuela, pues los dejan en la frontera por la que ingresaron. Eso hace, eso es deportarlos, expulsarlos. Gracias, doctor. No, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta, duda o aclaración?